En el año 1876, Estados Unidos se encontraba inmerso en una crisis económica que sacudiría los cimientos de la nación. Marcada por la devastadora secuela de la Guerra Civil y la agitación financiera, esta recesión trajo consigo desafíos sin precedentes para un país que luchaba por encontrar su rumbo en la era de la industrialización y la reconstrucción. Desde las grandes urbes hasta las zonas rurales, los efectos de esta recesión se hicieron sentir en todos los rincones del país. Las dificultades económicas se convirtieron en una realidad cotidiana para millones de estadounidenses, quienes enfrentaban la incertidumbre sobre su futuro y el de sus familias. Desde principios del siglo XIX se produjeron diversos pánicos bancarios y bursátiles en Europa y Norteamérica, algunos de los cuales impactaron en varios mercados a la vez. La temprana crisis financiera que se desató en Londres a fines de 1825 fue calificada por el propio Karl Marx como la primera crisis del capitalismo. Después sobrevinieron los colapsos de 1837, de 1846 a 1847, de 1857 y 1866, en una secuencia que dio pie a la comprobación de que las crisis eran periódicas. De acuerdo con los magistrales estudios de Charles Kindleberg, estos pánicos tempranos reflejaban cierta tendencia que serían características de todas las crisis bancarias y bursátiles siguientes. La anatomía de la crisis podría describirse en función de una trayectoria común. Se partía de una fase de expansión de crédito que iba acompañada por una fuerte especulación en la bolsa o en bienes físicos, hasta llegar a un pico de extraordinaria agitación, seguido por un súbito hundimiento de la confianza de los inversores, lo que a su vez provocaba una caída en los precios de los valores. Luego de esto se desencadenaban los pánicos bursátiles y las corridas bancarias que, en su conjunto, generaban un colapso económico. En 1873 se produjo una crisis económica de gran amplitud que tuvo un fuerte impacto sobre los países más desarrollados y sobre otros dependientes de ellos, pues cuando los pedidos de suministros de materias primas y productos alimenticios a estos últimos decayeron, sus economías también se resintieron. En principio parecía que sería de poca duración, tal como otras ocurridas a lo largo del siglo XIX, pero esta crisis inauguró un largo periodo de recesión, que por su intensidad y duración los contemporáneos la denominaron la Gran Depresión, y así fue conocida desde entonces hasta que aconteció la década de 1930. La de 1873 fue también la primera gran crisis financiera mundial del capitalismo industrial. En los años previos se registraba una fuerte especulación con los valores de las compañías ferroviarias e inmobiliarias, cuyo fin empezó el 9 de mayo con el hundimiento de la Bolsa de Viena, que rápidamente se traspasó a otras bolsas europeas como Berlín, Roma, Londres, Bruselas y la de Nueva York, que se vio obligada a cerrar durante 10 días. El 21 de septiembre de 1873, The New York Times publicó un artículo en primera página titulado Pánico en Wall Street, que alertaba sobre la que consideraba la peor crisis bursátil bancaria sufrida hasta el momento. Le siguieron sonadas, quiebras bancarias, tanto en los países industriales europeos como en Estados Unidos. El reconocido banco J. Cogan Company y otros muchos quebraron desde septiembre de ese mismo año, como consecuencia de no poder recuperar los préstamos vencidos. Tras la crisis financiera, tuvo lugar un desarrollo de las construcciones ferroviarias que acabó demostrándose excesivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Junto a las grandes inversiones urbanísticas e inmobiliarias en sus principales ciudades, estos estados contribuyeron a crear el espejismo de incremento ilimitado de las ganancias de los inversores. En algún caso, como en el de Alemania y Austria, también estuvo disparando la liquidez para inversiones especulativas. La tremenda indemnización que Francia tuvo que pagar tras su derrota en la guerra franco-prusiana, que hubo de hacerla efectiva en el plazo de 2 años por un montante de 5.000 millones de francos oro, esto es equivalente a unos 200 millones de libras esterlinas. Sin duda fue la mayor operación financiera del siglo XIX. Esta sirvió para impulsar una especulación bursátil en Centro Europa, sin precedentes hasta entonces. El cobro de esta indemnización hizo posible que la Alemania unificada políticamente tras la guerra pudiera adoptar el patrón oro. Sin embargo, al aumentar su oferta monetaria también se impulsó la inflación. Alemania se convirtió en un buen mercado para los productos franceses más baratos, aunque buena parte de los fondos en mano de los inversionistas también se destinaron a la especulación con valores inmobiliarios y de compañías ferroviarias. Esto se manifestó particularmente en la Bolsa de Viena, hasta que esta colapsó en mayo de 1873. A este evento se le denominó Gründercrash.
A raíz de este crack, unos 80 bancos se hundieron en Austria y otros tantos en Italia, y el proceso provocó una fuerte restricción de los créditos y la paralización de numerosos proyectos. Por consiguiente, se cancelaron pedidos de industrias siderúrgicas y mineras, provocando así los despidos masivos de trabajadores, cuyas familias dejaron de adquirir bienes no imprescindibles, con lo que otras empresas se vieron seriamente afectadas. En cualquier caso, un momento en el que la caída de los precios y de las tasas de interés alcanzaron niveles alarmantes en los países más desarrollados de Europa Occidental y Estados Unidos. Así, se creó un gran malestar en los ambientes empresariales, que percibían una situación de sobreproducción y disminución drástica de los beneficios. Igualmente, las caídas de los precios se dieron en los productos agrarios y mineros. Estas caídas originaron importantes quiebras mercantiles y financieras en todos los países de América del Sur, de los que provenían de forma creciente alimentos y materias primas, y sus gobiernos redujeron drásticamente sus ingresos, esto especialmente en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Tras las convulsiones de 1873 y hasta 1913, la tasa media de crecimiento industrial fue muy débil en los primeros países que se habían industrializado. Si esta fue del 4,8% en Estados Unidos y el 3,9% en Alemania, en Inglaterra era tan solo del 1,8% y en Francia del 1,65%. Otros estudios posteriores han resaltado el continuado descenso de la productividad en Gran Bretaña, provocado, sin duda, por el bajo nivel relativo de inversión. A lo anterior se unía un gran aumento de la producción de productos agrícolas y de materias primas industriales, que formaban parte del grueso del comercio internacional. El volumen de este registraba una gran expansión, que daba lugar a situaciones de exceso de oferta y de fuerte competencia, y, en consecuencia, a una caída de precios. En el mundo rural, esta persistente caída de los precios, que quedaban incluso por debajo de los costes de producción, provocó un descenso de la rentabilidad en un sector aún decisivo en la mayor parte de los países y arruinó a numerosos pequeños productores y familias campesinas. Igualmente, el exceso de la oferta de bienes industriales de consumo provocó la parálisis y cierre en cadena de numerosas empresas, provocando una bajada de los salarios y un aumento masivo del paro. En conjunto, la deflación dio lugar a grandes migraciones de población europea hacia América del Norte y del Sur, norte y sur de África, Australia y Nueva Zelanda, territorios en los que era más fácil el acceso a la propiedad de la tierra para los agricultores y en los que también había mayores posibilidades de encontrar trabajo en las nuevas ciudades que se estaban gestando. En la búsqueda por los grupos empresariales y por los gobiernos de fórmulas para salir de la crisis, se perdió el respeto a los principios de libre comercio, que hasta entonces habían parecido incuestionables. En la mayor parte de los países, la primera reacción en forma de proteccionismo arancelario contra las importaciones, que buscaban el autoabastecimiento industrial del país mediante la sustitución de importaciones, esto por la producción de industrias nacionales. Estas políticas, que primaban inevitablemente a actividades poco competitivas, se mostraron eficaces para defender los intereses a corto plazo de los sectores industriales y agrícolas nacionales, que no eran competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, al alejar cada vez más el crecimiento económico de sus potencialidades, convirtieron la crisis en una larga depresión. En Estados Unidos, el presidente Ulysses Grant introdujo una serie de medidas destinadas a estimular la economía, entre ellas la creación de una comisión para estudiar el impacto de los aranceles protectores en la economía. También trató de promover la expansión del sistema ferroviario, creyendo que proporcionaría puestos de trabajo e impulsaría el crecimiento económico. En Alemania, el canciller Bismarck se enfocó en la expansión del sistema ferroviario y la introducción de aranceles protectores. También trató de reforzar la posición de la clase trabajadora, introduciendo programas de bienestar social que ayudaron a reducir la pobreza y a mejorar el nivel de vida. La economía actual se enfrenta a muchos de los mismos retos que estaban presentes durante la crisis de 1873, como el impacto de la globalización y el auge del proteccionismo. Sin embargo, podemos aprender de la crisis que la intervención gubernamental en el libre mercado no siempre es la mejor solución y que dejar que el mercado se corrija a sí mismo puede conducir a una economía más fuerte y resistente. La crisis también pone en relieve la necesidad de un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Las lecciones aprendidas de la crisis de 1873 siguen siendo relevantes para la economía actual y es importante que las tengamos en cuenta a la hora de afrontar los retos económicos actuales. Debemos seguir promoviendo
promoviendo el libre comercio y la competencia, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de una normativa que garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado. De este modo, podemos lograr un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos y evite los obstáculos de una excesiva intervención gubernamental en el libre mercado.